Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta clase del día de hoy en la área de lengua y literatura. Tenemos como tema hoy, miércoles 20 de enero, el núcleo del sujeto y del predicado. Hemos estado hablando acerca de la oración. Sabemos que la oración está compuesta por sujeto y predicado. Entonces sabemos que el sujeto es la persona de quien se habla en la oración, ahora es la persona que realiza realiza una acción o de quien se está hablando, es decir, la persona, animal o cosa de quien decimos algo en la oración. El predicado es la parte que acompaña al sujeto. Sabemos que también el predicado va acompañado de un verbo. Entonces, en esta mañana vamos a recordar la estructura de la oración y cuál es su núcleo, tanto en el sujeto y en el núcleo del predicado. Recordemos un poquito, dice. La estructura de la oración. Las oraciones son un tipo de enunciados que presentan al menos dos características. Contienen por el menos un verbo en forma personal y su estructura en dos miembros, aquí llamamos sujeto o predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien decimos algo en la oración. Por ejemplo, tengo aquí la siguiente oración. La muchacha miraba distraída por el ventanal. Si yo hago las preguntas con quién o quiénes, ¿quién miraba distraída por el ventanal? La muchacha. De esta manera reconocí mi sujeto. Entonces, llamamos sujeto a la parte de la oración que realiza o recibe en pasiva la acción del verbo. En este caso, miraba es el verbo de mirar. Los pájaros anidan en los árboles. ¿Quiénes anidan en los árboles? Los pájaros. Es mi sujeto. El fuego será apagado por los bomberos. ¿Quién apagará? Sí, el fuego será apagado por los bomberos. En este caso, esta oración me está describiendo que los bomberos apagarán el fuego, es decir, es un sujeto paciente. ¿A qué se refiere con sujeto paciente? Cuando no describe a la persona, animal o cosa, sino una acción, en este caso el fuego. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es la palabra más importante del sujeto. Puede ser un sustantivo o también pueden ser núcleos del sujeto, un pronombre o cualquier palabra sustantiva. Es decir, o en otras palabras, tenemos aquí la oración, los pájaros anidan en las ramas. ¿Quiénes anidan en las ramas? Los pájaros. Esta partecita de aquí es el sujeto. El núcleo del sujeto me dice que puede ser un sustantivo, es decir, la palabra pájaro. Ese es el núcleo. Ellos anidan en las ramas. En esta oración, la oración está formada por un pronombre. Se sobreentiende que el núcleo es ellos, es el núcleo, el sujeto y a su vez es el núcleo. El reír es bueno para la salud. En este caso, esta oración está compuesta por un pronombre, perdón, que es él, y a su vez está acompañado por un verbo, que es el sustantivado. Me está diciendo que el reír es bueno para la salud. Entonces, hay tres distintas formas de conocer o reconocer un núcleo en una oración. Cuando habla de un sustantivo, cuando está compuesto por un pronombre o cuando en la oración lleva un verbo sustantivado, es decir, de que están hablando de un verbo. En este caso, reír. Si yo conjugo este verbo, yo río, tú ríes, el río. Entonces estamos viendo que aquí está una forma del verbo. En este caso, esa es la manera de cómo identificar el núcleo del sujeto.
Cuando un sujeto tiene más de un núcleo, se llama sujeto múltiple. Es decir, por ejemplo, mis primos y mis hermanos salieron ayer. Si nos damos cuenta, en esta oración tenemos dos sujetos, primos y hermanos. Y a su vez tenemos dos, núcleos. Eso es sujeto múltiple, cuando existen dos o hasta tres en una oración. Recordamos que nosotros sabemos que para poder reconocer el sujeto, utilizamos dos preguntas, ¿quién o quiénes? ¿A quién? Al verbo. De esta manera nosotros reconocemos el sujeto. Por ejemplo, los pájaros anidan en las ramas. ¿Quiénes anidan? Los pájaros. Y a su vez, al poder utilizar estas preguntas o estas interrogantes para reconocer el sujeto, también estoy comprobando la concordancia entre el verbo y el sujeto. Es decir, los pájaros están en tercera persona del plural y anida en la tercera persona del plural. ¿Cómo reconozco el núcleo del predicado? Ya sabemos que el predicado también tiene núcleo. Y en el predicado, el núcleo siempre va a ser el verbo. Siempre va a ser el verbo. Pero en el verbo existe el verbo simple o el verbo compuesto. ¿Cuál es el verbo simple? El verbo simple son, por ejemplo, juegan, paseaste, caminó, bailó, cantó. Eso es un verbo simple, que puede ser conjugado tanto en presente, pasado, futuro. El verbo compuesto es aquel verbo que está acompañado siempre de un verbo o una palabra adicional, es decir, del verbo haber. Este verbo haber va a estar conjugado en participio. Por ejemplo, han jugado, habías paseado, han caminado, han conversado, he bailado. Esa es la parte que acompaña este verbo. Ese es un verbo compuesto. Entonces nosotros más adelante vamos a aprender a conjugar el verbo con el participio. Entonces, cuando nosotros observemos una oración que lleve el verbo y va acompañado de esta partecita de aquí, de han o habías, del verbo haber, vamos a reconocer que es un verbo compuesto. Un verbo simple, como normalmente hemos estado aprendiendo. Jugar, cantar, bailar, esto es un verbo simple, que va solo. De esta manera reconocemos el núcleo del predicado. Por ejemplo, el sobrino de mi vecina compró una bicicleta. ¿Quién compró una bicicleta? El sobrino de mi vecina. Encontré mi sujeto. Compró una bicicleta el predicado. El núcleo del sujeto en esta oración es sobrino, de quien estábamos hablando, y es un sustantivo. Compró es el verbo y es el predicado. Si te puedes dar cuenta, tanto sobrino y compró está en la tercera persona del singular. Existe concordancia en esta oración, lo que hemos estado viendo en la clase anterior. Las manzanas me gustan mucho. En este caso, las manzanas es sujeto. Me gustan mucho el predicado. Manzana es el núcleo, es un sustantivo, es decir, de lo que estamos hablando en la oración. Gusta es el verbo y viene a ser el núcleo del predicado. Si yo observo manzana y gusta, están conjugadas según con la ayuda del pronombre en la tercera persona del plural. Tienen que darse cuenta al momento de observar las oraciones, descubrir el sujeto, el predicado y su núcleo y observar si concuerda el sujeto y el verbo. El niño está contento con su escuela. El niño
es el sujeto, está contento con su escuela, el predicado. Niño es el núcleo, verbo, está, y contento es el núcleo también en este caso. ¿De quién? Del predicado. Si nos damos cuenta, esta oración está en la tercera persona del singular, es decir, él. En esta oración, si te puedes dar cuenta, tenemos dos verbos, está y contento. Por eso tenemos verbo y a su vez el núcleo. Esta es la clase del día de hoy. Usted lo que va a hacer es pasar en su portafolio los conceptos y los ejemplos. Nada más.